vamos a hacer una prueba de frenado con la Ford Torneo para calcular la eficacia del frenado y la distancia recorrida. No la tenemos que hacer con una prueba con una velocidad excesiva, pero una velocidad lo suficientemente alta para poder calcular el tiempo de la frenada. Intentar siempre hacerlo en algún sitio que sea plano, recto y donde no pueda tener tráfico para poner en peligro cualquier otra persona o otro vehículo. Mantenemos velocidad y frenada brusca. Vamos a mantener lo que es la velocidad y frenada brusca. Vamos a mantener la velocidad y frenada brusca sin llegar a la zona de deslizamiento. Ya parado. Con los datos obtenidos en la prueba de frenada, lo que vamos a hacer es calcular la fuerza de frenada máxima del vehículo. Para ello cogemos la masa del vehículo, en este caso serían 1669, por la gravedad, 9,8, por el coeficiente de adherencia, que le vamos a poner un 0,9, que ya estuvimos viendo todos estos datos en vídeos de frenada. Esto nos daría 14.720,58 newton. Para el eje trasero, como más o menos se lleva un 40% de frenada en el eje trasero, lo multiplicamos por 0,4 y eso nos daría 5.888,23 newton. Si lo multiplicamos por el 60% que daría de fuerza de frenada máxima en el eje delantero, nos daría 8.832,34 newton. Bien. Lo siguiente que haríamos sería calcular la desaceleración del vehículo. Para ello, restamos la velocidad inicial de 80 km por hora por la velocidad final 0 km por hora y lo pasamos a metros por segundo. Multiplicaríamos 80 por 1000, que nos daría 80.000, y lo dividimos por 3.600 segundos. Eso nos daría 22,22 periodos. Si eso lo dividimos por los 3 segundos que tardó el vehículo de media en detenerse, ya que hicimos dos pruebas, uno dio 2,8 y otro dio 3,2, pues la media pues lo vamos a partir en 3 segundos. Nos daría 7,40 metros por segundo. Por lo tanto, el trabajo de frenado sería 7,40 metros por segundo por la masa del vehículo y nos daría 12.362,96 newton. Si le aplicamos el 40% al eje trasero, nos daría 4.945,18 newton. Y en el eje delantero, que sería el 60%, nos daría 7.417,77 newton. Bien. La eficacia del frenado. La eficacia del frenado sería dividir la desaceleración del vehículo por la gravedad y multiplicado por 100 para que nos dé un tanto por ciento de eficacia de frenado. En este caso serían 75,51% de eficacia. Para calcular la distancia de frenado con esta eficacia, tendríamos que multiplicar, tendríamos que la velocidad llevarla al cuadrado, con lo cual serían 80 por 80 km por hora, serían 6.400, y por otro lado tendríamos que multiplicar la eficacia del frenado por 254. Eso nos daría 191,77. Pues si dividimos los 6.400 entre 191,77, nos daría 33,37 metros de frenada. Está dentro de los márgenes razonables e incluso en una frenada máxima
aunque la tabla dice que tienes que llegar a 32 metros de frenada, de emergencia, si hubiéramos calculado todo esto con los 2,8 segundos que tardó en la primera prueba, llegaría a frenar el vehículo en 31 metros, con lo cual el vehículo frena perfectamente, cumple con lo establecido, con lo cual pues no tenemos ningún problema de frenada. Bien, para calcular la fuerza de frenado real de el vehículo, si teníamos 4.945,18 newton de frenada en el eje trasero, lo vamos a multiplicar por 0,45 de coeficiente de adherencia. Y como tiene un sistema de tambor en el eje trasero, lo multiplicamos por un factor 3 de acople, de freno de tambor. Y eso nos daría 6.675,99 newton. En el eje delantero nos había dado un resultado de 7.417,77 newton, que si lo multiplicamos por 0,45 de coeficiente de adherencia, nos daría 3.337,99 newton. Vamos a medir el radio que tiene esta pastilla respecto al buje de la rueda, porque vamos a comprobar cómo aumentando el diámetro del disco se aumenta el par de frenada en el sistema de disco. Cogemos el calímetro y desde el centro del buje de la rueda obtenemos hasta el centro de la pastilla, obtenemos lo que es la distancia. Cogeríamos estos newton que nos da en el freno delantero y lo multiplicaríamos por el radio en metros que hemos medido desde el buje hasta el centro de la pastilla. En este caso eran 11,24 centímetros, que lo tenemos que pasar a metros. Esto multiplicaríamos los newton de la fuerza real en la parte delantera y lo multiplicaríamos por los 0,1124 metros, que nos daría 375,19 newton metro. Pues si ampliamos el radio, ampliaremos el par de frenada. Si cogemos las medidas del disco delantero del Honda Prelude, nos daremos cuenta que hay 2 centímetros de diferencia entre el centro de la pastilla y el buje de la rueda. Quiere decir que si cogiéramos los 375,19 newton metro y lo dividimos por los 0,1324 metros que tenemos ahora, tendríamos 2.833,76 newton de fuerza, que serían 505 newton menos que en la furgoneta. Tendríamos que realizar menos fuerza de frenada para desarrollar la misma eficacia y la misma distancia, o lo que es lo mismo, si aplicáramos la misma fuerza con estos datos, tendríamos mejor eficacia de frenada o menor distancia de frenada.